Desde la esquina roja del Padre Luis Barrios, reflexiones para una praxis de amor, el sacramento más importante. Tema: la revolución profética del amor de Jesús. Lectura para hoy. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Mateo 21 del 33 al 34. En el contexto del Evangelio de Mateo 21 del 33 al 46, hoy quiero reflexionar con ustedes sobre la revolución profética del amor de Jesús. Por revolución me refiero a un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos: social, económico, cultural, religioso, etc. Esto conlleva arrepentimiento y cambio radical, y por profética, la capacidad de poder implementar las descripciones o acciones de profetas y profetisas en el primer testamento bíblico. Persona o institución con la capacidad de identificar problemas, el coraje de denunciar esos problemas y la valentía para hacer algo y eliminar toda la opresión que estos problemas nos traen. Hermanos y hermanas, te guste o no te guste cómo suena, Jesús fue y sigue siendo un revolucionario social. Uno de los mandamientos más importantes en la Biblia es: amarás a tu prójimo como a ti misma. Este mandamiento fue enseñado por Jesús en el Evangelio de Mateo y está presente en muchos otros pasajes bíblicos. Jesús predicó con acciones la revolución profética del amor. El significado de este mandamiento parece muy claro y directo. Debemos tratar a las demás personas con el mismo amor y respeto con el que nos tratamos a nosotras mismas. Pero, ¿qué significa realmente amar a alguien? Amar no solo es sentir afecto o cariño por alguien, sino que también se trata de actuar en beneficio del bien de esa persona. Debemos hacer todo lo posible para ayudar a nuestros prójimos, tal como lo haríamos por nosotros mismos. El amor es una fuerza poderosa y transformadora en nuestras vidas, y es el núcleo de nuestra fe cristiana. Cuando amamos a nuestra prójima como a nosotros mismos, estamos cumpliendo con la ley de Dios y nos acercamos más a Él. Además, el amor nos ayuda a establecer relaciones saludables y armoniosas con los demás, fomentando la paz y la sana convivencia. También nos ayuda a conectar con las necesidades de las demás y a actuar de manera humilde y desinteresada para ayudar. Hoy te propongo que utilicemos dos modelos de interpretar esta parábola. Una interpretación sin dimensiones sociales, políticas y culturales, y la otra incluyendo estas tres realidades. Llamemos a la primera la hermenéutica colonizadora y a la segunda la hermenéutica descolonizadora. Descolonizar se refiere a la eliminación de todo tipo de control, explotación y opresión que se establece contra alguien con el propósito de controlarle. Por otro lado, hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos, bien sea de carácter sagrado, filosófico o literario. A través de la hermenéutica se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. Esto tiene tres interpretaciones, a mi juicio, que pueden ser abordados: el de la Iglesia como heredad de Dios, el de la creación como heredad de Dios y el de la tierra es de quien la trabaja. Si nos enfocamos en la Iglesia como heredad de Dios, habría que discutir la actitud de cierto liderazgo de la Iglesia que se hace cada vez más común en nuestros días. Se trata de una suerte de expropiación de la Iglesia desde las manos del propietario legítimo, para venir a convertirse en el negocio particular de creyentes que siempre debieron entender que la Iglesia sigue siendo del Señor. Por muy cierto que sea que las líderes somos llamadas a administrarla.
Aquí nos encontramos con aquellas personas que han secuestrado a Jesús y lo han privatizado. Si nos enfocamos en la creación como heredad de Dios, debemos recordar que un día se nos pedirá cuenta de la buena o mala administración de la misma. Es importante considerar que, si bien es cierto que los seres humanos recibimos el encargo de ejercer la mayordomía de esta viña ampliada del Señor, el Señor nunca ha renunciado a su legítimo dominio sobre la misma. Por otro lado, y mucho más radical tal y como era Jesús, podríamos decir que esta narrativa bíblica trata sobre la realidad de que la tierra es de quien la trabaja. Esta es una frase célebre del mexicano Emiliano Zapata Salazar, reconocido líder militar y campesino, quien representó la proclamación de la reforma agraria propuesta en el año 1911 durante la Revolución Mexicana. Su finalidad era alcanzar la reivindicación de las personas campesinas, los derechos de propiedad de las tierras labradas y la dignidad humana. Asimismo, Zapata se pronunció ante el hecho de que un gran número de tierras en México pertenecían a personas adineradas, como los latifundistas u oligarcas. Lo mismo sucedía en la Palestina del tiempo de Jesús. Sin embargo, dichas tierras eran trabajadas arduamente por las personas campesinas que recibían a cambio de sus duros trabajos escasos recursos para subsistir y además eran reprimidas por las fuerzas de seguridad. Ante tal situación, Zapata inició la lucha para acabar con las diferencias sociales a los que eran sometidas. De allí que la frase, la tierra es de quien la trabaje, expresa la necesidad que sentía Zapata por asegurar la libertad y el sustento de las personas campesinas, necesidades que él consideraba básicas. Creo que esta parábola puede ser interpretada como una crítica del modo de producción capitalista y una orientación hacia el socialismo como modo de producción alternativo. Es lo que podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 45. Repartían a todos según la necesidad de cada uno, de cada una. Interesante es que cuando unimos estos tres modelos de interpretación, descartamos el que caigamos en el error del uno o el otro, cuando en realidad es la complementación de las tres. Primero, la creación nos fue dada por Dios para disfrute de todas las personas. De la misma manera, la Iglesia. Por lo tanto, dejemos de estar secuestrando a Jesús. Vamos a liberarlo y compartirlo con el pueblo. Segundo, somos co-creadoras con Dios y debemos velar por la Madre Tierra y todo lo creado, incluyendo los animales. Y tercero, la práctica de la justicia social en donde hacemos una distribución justa de la creación de Dios y aprendemos a compartir lo creado. Es aquí en donde podemos apreciar la revolución profética del amor de Jesús. Ahora dígame usted, ¿cómo es posible que una persona atea como lo fue Ernesto Che Guevara pudiera decir estas bellas palabras bíblicas? La persona revolucionaria verdadera está guiada por grandes sentimientos de amor a las demás personas sin esperar nada a cambio. Yo hoy quiero expresarlo de esta manera. La persona revolucionaria cristiana verdadera está guiada por grandes sentimientos de amor a las demás personas sin esperar nada a cambio. Este amor se expresa en nuestra práctica por la justicia social. Para ver cómo encaja la justicia social en la obra de la Iglesia, se debe entender la naturaleza profética de Jesús en el contexto del amor. El teólogo estadounidense Walter Brueggemann sugiere que ser profeta es nutrir, sustentar y evocar una conciencia y percepción alternativa a la conciencia y percepción de la cultura dominante que nos rodea. Jesús encarnó esta definición cuando defendió a los oprimidos y reprendió a los fariseos políticamente poderosos, acciones que finalmente llevaron a su crucifixión.
Por desgracia, en la actualidad, lo que hemos estado haciendo es evitando esta persona profética de Jesús y, en cambio, hemos centrado toda la atención en la cruz, enfatizando la gracia, la misericordia y el perdón abundante. Centrarse únicamente en una teología del Salvador personal como esta presenta una visión disminuida y miope del Evangelio. La Iglesia ha enfatizado en gran medida a Jesús el Redentor y ha descuidado a Jesús el Profeta, cayendo cautiva de la noción del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer de gracia barata, o sea, que queremos perdón sin arrepentimiento. Predican un más allá sin repercusiones en el presente, cuando la realidad profética de Jesús es la de comenzar a construir el cielo aquí en la tierra. El primer paso para comprender cómo la justicia social es central para el trabajo de la Iglesia es reconocer el carácter profético de Jesús. De aquí entonces discipulados e iglesias proféticas. Las Escrituras también enfatizan la importancia de la justicia social en varios pasajes. El capítulo 4 de Lucas sitúa la justicia social en el centro del mensaje del Evangelio cuando Jesús proclamó las palabras de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a las personas pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a las personas cautivas y vista a las personas ciegas, a dejar libres a las personas oprimidas, a proclamar el año de gracia del Señor. Lucas 4 del 18 al 19. Hermanas y hermanos, salgamos a practicar este amor revolucionario para combatir la crisis de humanidad que confrontamos. Otro mundo mejor es posible y lo vamos a construir. Esta es la revolución profética del amor. Bendiciones, estas son reflexiones del Padre Luis en el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y H.